Hola, buen día, Gustavo. Al contrario, gracias por el llamado. Bueno, veía la columna que hoy publica en página 18 La Voz del Interior, frente al final de dos imposturas. ¿Cómo, Sí, cómo, cómo, la apreta, indudablemente. cómo apretarías esta idea y luego la vamos a ir tamizando un poquito con esta realidad que venimos tratando? Bueno, yo creo que finalmente la firma del acuerdo de fondo y la sanción legislativa, este, el punto final desde el punto de vista normativo para ese acuerdo con el fondo, es un acuerdo módico desde el punto de vista de los objetivos estructurales para la economía argentina, pero es lo que era accesible para la Argentina en este momento, ese acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ha puesto lo pone el país, digamos, una vez que concluye ese debate, ante la realidad. O sea, Ujú. ahora hay que hacer cosas. No era solamente esa condición directa, es decir, el acuerdo con el fondo era imprescindible, era necesario. Argentina no lo podía quedar afuera del mundo, no podía traerse a sí misma de un default institucional frente al principal organismo multilateral de créditos global, el Fondo Monetario Internacional. Si no podía dar ese paso hacia el abismo, sobre todo porque no era solamente el sector público que quedaba en default, sino toda la economía nacional. El sector privado también se quedaba absolutamente desprovisto de crédito internacional y de giro internacional. Bueno, eso no ha ocurrido, pero eso era solamente el punto de inicio, era un requisito necesario, pero no suficiente. Es altamente insuficiente. Es más, las condicionalidades externas nuevas que ha introducido la guerra en Europa, lo transforma a esa pena de gas también en revisable a cortísimo plazo, porque hay las variables con las cuales se mide ese acuerdo están moviéndose de manera brusca, digamos, el valor de los alimentos, la fuga de capitales hacia monedas seguras, el aumento de las tasas de interés de referencia global, Ujú. el aumento del precio de la energía, en fin. Eso lo torna irrevisable también el acuerdo a cortísimo plazo. Pero a la Argentina la pone frente a la realidad y pone como blanco sobre negro dos imposturas en las cuales el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner venía sosteniendo un relato frente a la sociedad. La primera de esas imposturas, ¿qué es una impostura? Digamos, es una postura falsa. Ujú. Es una cosa que se dice que se hace, pero en realidad no. Claro. Bueno, Alberto Fernández hace como que gobierna ¿eh? sin Sin tener el sin poder. claro, sin ejercer el poder y además sin explicarle a la sociedad cuáles son las consecuencias de todas las, eh, las medidas necesarias para poder encaminar la crisis económica. Hace como que gobierna. A ver, el ejemplo más claro es de cara a la guerra contra la inflación, genera una enorme expectativa con eso, Sí. y vos después te das cuenta que cuando le pide a su mariscal de campo, a Martín Guzmán, cuál es el mapa para la guerra contra la inflación, dice, pero si ya está, es el acuerdo que hicimos con el fondo, hay que Claro. reducir el déficit, hay que bajar la emisión monetaria, y se queda, digamos, sin ninguna herramienta, sin ningún pertrecho, sin ninguna munición para esa batalla, y lo único que encuentra es lo mismo que he hecho siempre, buscar de vuelta, meterle la mano en el bolsillo del sector productivo, como estaba aludiendo recién a la situación de conflictividad en Siria que está despertándose en el campo por este nuevo manotazo sobre las retenciones. En este caso, además, aquello que le aporta valor agregado a las exportaciones argentinas. Incluso, Edgardo, puntualmente, si uno habla del complejo oleaginoso sojero, que se exporta el 90% de esa producción, es lo que representa más del 50% de los ingresos de divisas del país, con el agravante que en el último tiempo viene en caída franca el área de siembra de soja. O sea, esta es matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Que de alguna Sí, manera trató de decirlo Domínguez. sí, me dicen que la gallina del jugador, porque cada vez que van y tienen que recurrir a alguna medida, Le la pegan. única que se les ocurre es sustraer el huevo, digamos. Claro. Bueno, la verdad que esta impostura de Alberto Fernández de no
sincerar en lo que ha acordado con el Fondo Monetario. Si está bien que lo haya hecho, porque si no, el ritmo de inflación seguiría una locura. Descontrolado, absolutamente desbocado. Es un plan de ajuste, y se lo tiene que hacer, pero el ajuste tiene que ser sobre el gasto, no sobre, sobre el gasto y sobre las emisiones puras. Yo siempre estando. Cuando uno piensa en el gasto, yo haciendo foco en el gasto, Edgardo, digo, ¿cuál será la postura del gobierno cuando tenga que pararse de cara? Bueno, lo hemos vivido esta semana, Mitre ha sido parte de todas las noticias, eran las calles tomadas por los movimientos sociales. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno para justificar que le van a tener que recortar, por ejemplo, entre comillas, los subsidios? Bueno, ahí tenés, ahí tuvo dos piquetazos muy fuertes del gobierno, internamente. El primero es el gobierno administra los subsidios a las organizaciones sociales que son luego las que se movilizan en las calles. Ahí hay un desplazamiento táctico, me parece. El piqueterismo asociado al diálogo con la Casa Rosada está endureciendo ese discurso porque el piqueterismo más vinculado a Cristina, al Instituto Patria de Cristina, también endureció su discurso y a su vez el piqueterismo de la izquierda tradicional, trotskista o más extrema todavía, también endurece su discurso. Marca la cancha como diciendo este gasto no lo toque. Pero el segundo piquete más fuerte que tuvo incluso, y más significativo, fue adentro del gobierno en el área de energía. O sea, en el momento donde se está... sí, impresionante, fue cuando le... Con el fondo. Cuando se está comprometiendo con el fondo, una revisión de los subsidios, los tres funcionarios de la línea de la Secretaría de Energía, Darío Martínez y los dos Federicos, Casual y Bernal, uno es un secretario y el otro el director de la gas. Salen a decir... Que tienen que planear la reducción de los subsidios. Salen y hacen un piquete público, ministro. Sí. Diciéndole que eso no solo... O sea, se boicotean solo, en definitiva. A ver, hay un enorme boicot. Entonces, ahí sí cae también la segunda impostura. A ver, lo de Cristina Kirchner es insostenible desde el punto de vista político. Este gobierno lo diseñó al artefacto que gobierna, a este invento de la presidencia unitaria, del poder invertido, digamos, donde el que da las órdenes está por debajo y el que las ejecuta y el que debería dar las órdenes, que es el presidente de la Nación, habilitado para eso por la Constitución Nacional. Ese artefacto fue diseñado por Cristina y ella misma se abre, se excluye, se abstiene, se autoproscribe de la gestión del gobierno y lo deja sin ningún respaldo político. El gobierno tuvo que, si no fuese por los votos de la oposición, no tenía el acuerdo con el fondo aprobado. Pero tampoco es que Cristina dice, yo no quiero con el acuerdo con el fondo. Mientras ella sabía que el acuerdo con el fondo y sabe que el acuerdo con el fondo era necesario y imprescindible. Lo que no quiere es quedar, meterse en el barro, como el resto. Claro, yo lo que la gráfica que ponía hoy, Cristina va a disfrutar del durazno pelado, del beneficio que le da este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y fue Fernández quien se tragó la pelusa, ¿no? Y Fernández y el resto del sistema político. Exactamente. Los gobernadores, la oposición de Juntos por el Cambio, es decir, el resto tiene que ponerle responsabilidad para que el sistema no colapse, y ella se autoexcluye una vez que ve que los números están dados para que el sistema no colapse. A ver, Cristina no es que estuvo mirando la gestión del gobierno desde la platea hace 2 años. No. Ella no solo es responsable de lo que está pasando, sino que estuvo supervisando y monitoreando con gran intención para que esto pase. Eso de que Martín Guzmán o Sergio Chos la engañaron porque le dijeron que la negociación con el fondo era otra cosa, que debía de otra manera, eso es mentira. Es todo mentira. Ella quería el acuerdo con el fondo, lo que no quería era que lo cierren. Exacto. En el semestre previo a las elecciones, porque creía que así no perdía las elecciones. Finalmente, no se cerró el acuerdo a tiempo y perdieron las elecciones. Es decir, esa impostura de Cristina, le opongo pero no me voy. Le opongo, pero la Cámara sigue manejando la ACE, el PAME, Aerolíneas Argentinas, es decir, las cajas grandes, digamos. Las grandes fábricas del déficit. Exacto. Las grandes fábricas del déficit, que es a donde tendría que meter la mano el gobierno para reducir el gasto.
otro de los planes, la caja donde debería meter la mano del gobierno. Antes mencionamos la caja de los subsidios. Eso estoy en contra, pero no me voy, porque me conviene, porque la organización política es una organización política de militantes radicales, que soy un cierto del Lanceo, soy un cierto del PAN, y deja de ser militancia. Entonces, se va, pero no se va. Esa impostura también está colapsando. La impostura de Alberto, que hace como que gobierna, pero no gobierna. Y la impostura de Cristina, que hace como que se opone, pero en el fondo tampoco se opone tanto, porque no se va del gobierno ni ella ni su sector político. Están poniendo al país en una situación muy, pero muy crítica. Sí. Porque la inflación está por el aire. Sí, vamos a ver cómo avanza la guerra contra la inflación. Mañana arrancan las reuniones de la mesa y yo lo que veo es un Ministerio de la Producción, un Ministerio de Agricultura dividido, un Roberto Feletti de alguna manera como alfil de Cristina jugando sus propias cartas. Te pediría a modo de cierre, ¿qué te imaginás para lo que resta? O ¿por dónde te parece que irá el gobierno la próxima semana? Una lectura de acuerdo a la información que tenés y qué es lo que te parece que convendría hacer frente a esta realidad. Bien, en el trazo grueso te diría que yo no veo ninguna guerra contra la inflación. Lo que veo es una guerra interna, digamos. Lo que sí veo es una guerra entre funcionarios del mismo gobierno que están peleándose las trampas ahí al borde del abismo, ¿no? Con el acuerdo que ponen zafamos del beneficio económico. Sí. Solamente cerramos esa condicionalidad, parte de esa condicionalidad interna, en realidad la pospusimos, ¿no? Pero el problema económico sigue agravándose día a día. No había ninguna guerra contra la inflación, pero sí una guerra interna del gobierno de todos contra todos dentro del gobierno. Y lo que sí veo en el horizonte de corto plazo, así como señalamos recién la conflictividad en el sector agroindustrial, como te señalaba la conflictividad social, inclusive en buena parte por el gobierno en la calle, a través de los movimientos sociales, lo que creo que se viene es una conflictividad social en el sector formal de la economía, esto es sindicatos paritarias, precios, que es lo que Alberto Fernández estaba convocando ahora para ver si la semana se juntan y pueden ponerle algún... Va a haber tantas mesas y reuniones esta semana que bueno, yo realmente la semana pasada por una cuestión de salud no pude estar en el aire y realmente tenía tantas ganas de compartir tantas ideas, tantas visiones, pero me permitió por lo menos para tamizar este gran nivel de infoxicación, ¿no? Porque estamos como intoxicados de tanta información. No es un trabajo sencillo el que realizan tanto en las editoriales, en tu caso puntual en La Voz o la radio, al momento de definir las líneas editoriales para priorizar determinados temas, ¿no? Porque tantas prioridades y tantas necesidades. Edgardo, por tu participación, muchas gracias. El último simulario de sí, dale. La semana que viene. Los sindicatos de Alberto, los otros más moderados de la paritaria y los sindicatos de Cristina, exacerbando la conflictividad paritaria. Eso es lo que se viene ahí está a la vuelta de la esquina. Con una inflación por el nivel que tenés, es obvio que eso va a ocurrir en el sector formal de trabajo y de la actividad empresaria. La verdad es un programa muy preocupante. Cualquiera que edite hoy un espacio editorial tiene que estar así de equilibrio permanentemente entre esa conflictividad que va en ascenso y el cuidado al mismo tiempo de la estabilidad del gobierno, porque tiene que terminar de andar en algún momento. Efectivamente. La Constitución lo dijo. Sí. Muchas gracias y seguramente vamos a estar charlando esta realidad en el Parlamento, en el Congreso. No hemos hablado de lo que pasa en la provincia de Córdoba, el fuerte rechazo que ya hay, gobernador, legisladores, todo. Lo cierto que la plata que se va de la provincia, que no vuelve, seguramente va a ser parte de las noticias de esta semana y va a ser parte de los títulos centrales en cada uno de los espacios de la radio. Gracias, Edgardo, por tu participación. Gracias a vos. El gobierno tiene que terminar el mandato el 10 de diciembre del 2023. Sí, señor. El tema es cómo llega hasta ahí. Que llegue a ese momento. Un abrazo. Claro. Bueno, un abrazo y gracias, Gustavo. Un abrazo. Gustavo Hilaris. Sí. Nos quedamos con
estuviste siguiendo atentamente Sí, claro. la columna de Edgardo Moreno, donde plantea de alguna manera este frente al final de estas dos imposturas, ¿no? La del presidente y la de la vicepresidenta. Y en el medio, ¿cuál es la postura del campo? Y cuando uno piensa del campo, porque no es lo mismo la realidad, por ejemplo, una rural como la de Jesús María, que tiene una dinámica regional distinta a la de otra rural o la de Federación Agraria, y por ahí cometemos el error, quienes trabajamos en comunicación, de simplificar la imagen de lo que representa el campo. La postura del campo es una postura sencilla, es básicamente que lo dejen trabajar, tener precio, tener reglas claras. El chacarero promedio vive 30, 40 años en el campo y tiene 30, 40 cosechas, no son una cosecha por mes. Claro. Nada más, es una sola bala que se da por año y en esa vuelta la tiene que acertar y cuando no la acierta, bueno, va para atrás 2, 3 años de progreso, sale adelante con la fuerza de los proveedores o los acopios, le prestan los bancos, se vuelve a endeudar, vuelve a sembrar la resiliencia que decías esta mañana. Pero bueno, esa es la postura del campo, un esquema sencillo, simple y de libertad económica, que lo dejen trabajar simplemente, nada más. Gustavo, digamos, está avanzando la cosecha en la República Argentina, en los cultivos de verano, luego ya hay que pensarlo en los cultivos de invierno, Sí. Y hay que pensar en el trigo. El trigo es uno de los productos íconos que este gobierno tiene como bien cultural. ¿Cuál es el apunte que los está preocupando a ustedes, más allá del arrendamiento, la disponibilidad o no de semilla? Sí. ¿Qué les está preocupando para pensar en la próxima campaña, la que ya arranca? Nos está preocupando notablemente el precio del fertilizante, que el año pasado valía entre 350 y 400 dólares y hoy vale 1.300, 1.500 dólares. Apa. Sí, es un aumento. Yo, de 40 años que tengo sembrando, nunca vi que el fertilizante cueste el doble que la semilla. Es una cosa totalmente fuera de lugar. Sin embargo, YPF, por ejemplo, copia el precio internacional del fertilizante por esta cuestión de Rusia y de Ucrania, que son grandes productores de fertilizantes, pero lo produce acá YPF. Y sin embargo copia el precio internacional, pero por supuesto nosotros no podemos copiar el precio internacional del trigo. O sea, además que tenemos la brecha. Hablamos además de que la brecha, ¿no? Una empresa de bandera como YPF Sí. produce fertilizantes en Argentina, Claro, básicamente. copia el precio internacional Exacto. del fertilizante Exacto. y lo aplica internamente. Exacto, ¿Y el desacople? No, ahí no. Ahí hay acople. Ahí hay acople, Ahí hay acople. no hay desacople. Así es. El agua, por lo menos aparentemente, lo que dice Mario, va a estar... Bueno, pero ¿qué pasa? El trigo, hay zonas donde el trigo es central, digamos, donde es el principal cultivo. Por ejemplo, sur de Buenos Aires, que es el único cultivo que se hace. Aquí son cultivos marginales. Acá un cultivo marginal y el promedio de rinde del trigo es 2.000, 2.500 kilos por hectárea o 2,5 toneladas. Si sembras trigo, es claro que te vas a consumir el agua que vas a Generalmente se hace para algún el maíz. cultivo de servicio que se llama para hacer un barbecho. Pero se corta mucho más temprano. Claro. Se corta temprano. En cambio, el trigo consume agua y ¿qué pasa? El agua es el recurso más escaso que hay, porque Claro. el dinero, ya te conté, de alguna forma le fían, lo consigue, se endeuda en el banco, pero el agua no la podés reponer si no llueve. Entonces, da la impresión, por lo que dice Navarro, que viene un año hermoso para sembrar trigo hasta en las macetas, como decían los viejos de antes, pero el escenario de que hay más retención o no hay más retención, por ahí lo sembrás y a los 2 meses tenés de nuevo el doble de retenciones de trigo. Es un bajón. Vamos a ver si podemos hablar luego con Jorge Ingaramo para que nos dé una visión económica. Finalmente salió el DNU, se lo conoció, salió ayer por la tarde. Va a ser está en los principales portales. Tenemos nosotros la suerte de contar con un economista amigo que nos ayuda por lo menos a seguir los datos, porque muchos consideraban que este DNU está fuera de ley. Así incluso se habla de un avance jurídico, un avance hacia la justicia. De las aceiteras, sí. De las aceiteras. Hay un reclamo puntual que están señalando que en lugar de subsidiar a quienes verdaderamente lo están necesitando, pues, por ejemplo, a través de la tarjeta alimentar que recibe las personas que no tienen capacidades de compra, que puedan recibir el beneficio de comprar la harina, esa harina subsidiada a ese precio. No. Es muchísimo más prolijo. Y sería mucho más prolijo. Breve pausa, buscamos a Jorge Ingaramo, escuchamos algunas voces y ya volvemos.